Hola, buenos días. Hemos vuelto ahora, ya vamos a en pocos minutos a darles inicio a nuestro primer live. Como le dije, esta es la primera vez, entonces estamos todavía como en algunos temas de cómo nos vamos a organizar. Gracias a todos los que están aquí, a doña Carmen, don Anton, padre maestros, Karen, gracias por estar con nosotros, Gastón, Saúl, Sonia, Inés. Muchas gracias a todos por estar en nuestra primera intervención. Ya vamos a darle curso, a conversar un poquito sobre algo tan importante para nuestro sector como son los impuestos. Entonces, esperando aquí ya la integración de nuestro invitado, Alberto Fiallo. Gracias a usted, doña Carmen, realmente es para nosotros muy contento de que nos pueda acompañar. Marcel, que estás integrándote esta mañana, gracias. A doña Gladys también, que está con nosotros. Sabe que yo uso lente, no veo bien, déjeme ver bien quién más, porque Winston, buenos días Winston. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la parte impositiva, cómo tenemos que manejarnos en estos días de crisis y demás. Saludo a Jessie, que también se integra. Hola, don Jorge. Vamos a Alberto. Ya vamos a integrar a Alberto. Bueno, se nos ha caído varias veces por un tema de internet. Ya tenemos a Alberto aquí. Excelente. Ya, por favor, confírmenme que nos pueden, que me escuchan bien. Y disculpen, que es que él ha tenido un pequeño problema de internet. Alberto, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Cómo están todos? bien? Todo está bien, le estoy pidiendo disculpas porque yo entre lo que estaba tratando de comunicarme contigo y entrando, se cayó 3 veces. No, pues además Entonces, nosotros estamos pendientes de hacer la prueba y la hicimos de temprano y de repente el internet nos juega esta jugada. Pero bueno, ya estamos aquí, que eso es lo importante. bueno, te queremos agradecer por tu tiempo y estamos muy contentos porque este es nuestro primer live y lo estamos haciendo contigo, que ya tú eres parte de la familia INEP, que nos Así es. apoyaste en el Hotel Embajador cuando hicimos el estudio de impacto económico con tu participación y te damos también mucho seguimiento en el programa de María Cela, todas tus intervenciones. Y aparte de todo, muy contenta Perfecto. porque tenemos muchos años de amistad, ¿verdad? Que si no somos Yo viejos, pensaba que iba a decir eso, yo pensaba que iba a decir no, eso. porque imagínate cuando ya tú te dices que tú tienes más de 20 años de amistad con una gente, la gente te saca y te suma la edad. Entonces, en estos tiempos, que hay mucho tiempo de ocio, después dicen, ah, pues tiene más de lo que parece, entonces no me puedo jugar esa, ¿verdad que no? Que tú me llevas como No, 10 años, algo así, yo, si yo mal no recuerdo. sí, sí, Albertico, sí. Así. sí, sí, esa es la realidad, todo eso. Mira, hoy estamos hablando con los miembros de la asociación, sector educativo privado. Sí. Tú sabes que en estos momentos de una crisis mundial ante el COVID-19, pues el mundo ha cambiado y cambió sin que nadie te avisara, ¿no? Fue simplemente nada, que todo giró, todo cambió y no sabemos cómo lo vamos a manejar. Y uno de los puntos es que el mundo cambió, pero hay cosas que no se detienen. Y si se detienen, se detienen por muy poquito tiempo. Y uno de esos temas son nuestros compromisos, ¿no? Algo que arrojó el estudio que hicimos en aquel momento fue una aclaración de que real y efectivamente el sector educativo privado está compuesto por sus matrices jurídicas, en su gran mayoría por EIRL, SRL o personas físicas, que solamente el 4% estaba manejado por ONG. Entonces, en la mañana de hoy queríamos hablar un poquito
contigo con relación a los impuestos. Si nos pudieras conversar, contarnos un poquito qué ha hecho el Estado, qué medidas se han tomado y explicando cómo funcionan esas medidas en el marco impositivo. Claro que sí. Gracias, Julia. De nuevo, nos une una amistad de muchos años, pero también aquí hay mucha gente querida. Ya vi que entró por ahí Antón, y por ahí está también Yasmín, si está usando, Yasmín ya, si está usando el de Banista ya, si está usando el de My Little School. Muchos saludos a todos. Bueno, sí, tienes toda la razón. El coronavirus esta pandemia ha cambiado las reglas de juego. Y al parecer va a cambiar inclusive cuestiones tan básicas como la forma en la que nos relacionamos con nuestros seres queridos, la forma en la que inclusive hacemos negocios. Ayer hacía yo un Zoom en una peña que tengo, en la que por primera vez, porque estamos usando Zoom, todos fueron, en una peña donde habremos 8 o 9 personas. Y estábamos discutiendo ahí cómo, porque ellos son de diferentes ramas de la industria y de los negocios de servicios. Cómo se está replanteando el mundo y cómo nosotros tendremos que buscar salidas como República Dominicana, lo cual obliga a nuestro empresariado a dejar de ver hacia los Estados Unidos y comenzar a vernos a nosotros. Es decir, que esos son características muy particulares. Entonces, para el tema que nos ocupa, que es el tema de los impuestos, lo primero que yo debo aclarar es que el presidente Medina ha emitido cerca de unos 11 decretos hasta ahora para todo el tema de la pandemia. Pero el más importante es el decreto que declara estado de emergencia. Es importante aclarar que esta declaratoria de estado de emergencia, que es uno de los 3 estados de excepción en la Constitución, y la forma más práctica de explicarlo es que cuando hay una situación tan extraordinaria que obliga a la defensa o a la reacción del Estado, de la colectividad en República Dominicana, se dan lo que se llaman estados de excepción. Uno es el estado de defensa, que cuando hay una agresión del exterior, específicamente una guerra, una agresión armada. El de conmoción interior, que es cuando ocurre una alteración del orden interno. Y el de estado de emergencia nacional, que es como el caso actual, que es un tema de orden social, una perturbación o una amenaza a todo lo que tiene que ver con el orden social. ¿Por qué es importante explicarlo? Bueno, porque en los estados de excepción se suprimen derechos. Eso significa que el Estado, para defendernos de esa calamidad o de esa situación interna o externa, debe poder hacer cosas como arrestar a los ciudadanos, como suspender, digamos que guardarlos, que fue, tú que me das seguimiento en Instagram, lo primero que yo dije cuando salió a la luz el tema, el caso de la señora de San Francisco de Macorís, que se fue del hospital y se metió en su casa, era que era necesidad de declaratoria de estado de emergencia de San Francisco. Lo dije desde ese mismo momento, en el sentido de que eso es lo único que iba a permitir a las autoridades tomar a esa señora y aislarla aún contra su voluntad. Mira lo que ha pasado, mira la crisis que generó esa señora, o que abrió esa señora en San Francisco de Macorís. Totalmente. En el estado de emergencia se suprimen esos derechos. En este caso, por eso es importante el contexto para los que nos están escuchando. En este caso, Julia, los únicos derechos que se suprimieron, coherente con los mecanismos de control y prevención de la propagación del virus, son el de reunión y el de asociación. Lógico, porque lo que se quiere es evitar la conglomeración de personas. Sí. Que las personas se reúnan y ese lugar pueda ser un foco de contagio. Sí, el aislamiento social. El aislamiento social. Entonces, lo primero que se debe saber es que el estado de emergencia en ningún momento suprimió ni el derecho a la libertad de empresa ni el derecho de propiedad. Ni siquiera incluye la posibilidad de hacer actos de comercio o de brindar servicios. Lo que pasa es que en términos prácticos, y ya seguro tú lo has conversado con los demás miembros de la asociación, en términos prácticos hay situaciones donde no se puede operar. En el caso de los colegios, para evitar, la mayoría lo que ha hecho es que está haciendo teletrabajo. Sí, pasamos, nosotros lo que hicimos, perdón, para hacerte un aportico ahí, sí, claro. Es que nosotros pasamos del modelo presencial al modelo virtual. Exactamente. Porque entonces, teníamos que cerrar nuestras puertas, sí. Exactamente, tiene una gran ventaja que pudieron continuar de esa forma. Y de hecho, va a ser interesante porque le va a servir como un ejercicio
a los estudiantes a ese mundo que ya se nos abrió, que es el mundo de la tecnología y de la globalización a través de las redes sociales. Entonces, o las plataformas como Zoom. Entonces, dado este contexto, es importante aclarar eso. En ningún momento el decreto dice que no se pueden ejercer actividades comerciales o de servicios de educación, como es este caso. E inmediatamente, a la altura del 19 de marzo, se comenzaron a aprobar medidas. El tema que nos impacta no solamente son las medidas económicas, porque se tomaron medidas económicas para liquidez del mercado financiero, sobre todo del sector bancario, pero las medidas que más nos interesan son las medidas que ya ha puesto en marcha la Dirección General de Impuestos Internos. Y vamos a analizarlas poco a poco. Estamos hablando de un total de 5 resoluciones. Vinculada al marco impositivo. Sí, vinculada solamente a... Yo no sabía que habían tantas. Sí, entonces, ahí vamos. La primera resolución, que es del 18 de marzo, lo que hace inmediatamente que como el 20 de marzo era el plazo para las personas físicas para presentar su declaración jurada de personas físicas y de las personas acogidas al régimen simplificado de tributación, que también hablamos de eso aquella vez en el embajador, que era PST en ese momento, ahora es régimen simplificado de tributación, porque lo amplió para que las SRL, como son la mayoría de sus miembros, puedan beneficiarse. Y lo que hizo fue que amplió el plazo del 20 de marzo al 30 de abril, y la cuota que era para el 30, la primera cuota, que era el 30 de marzo para personas físicas y el 31 de marzo para personas acogidas al RCT, lo que hizo fue que la prorrogó al 30 de abril. La resolución del 23, número 23 del 2020, del 19 de marzo del 2020, es la que más nos importa. ¿Por qué? Toma 3 decisiones. Una, y es que ese ITEVIS, como ustedes todos saben, los ITEVIS que se generan durante el mes, se declaran y pagan el 20 del mes siguiente. Sí. Entonces, ese ITEVIS que se generó en febrero estaba para pagarse el 20 de marzo. Y lo que hizo fue que lo que se hizo en esta resolución, luego en otra resolución del mismo mes se amplió, fue que se amplió hasta el 30 de marzo. Entonces, se tiene hasta el 30 de marzo para pagar, se tenía hasta el 30 de marzo para pagar la cuota del ITEVIS, pero lo más interesante de eso, lo que importa es que esa cuota de ITEVIS de febrero que se pagaba en marzo, inmediatamente generaba 4 autorizaciones de pago para pagarse en 4 meses a razón de 25% de la cuota. O sea, perdón, porque tú sabes que, perdóname que te interrumpa, que es anunciar. Entonces, es decir, que el ITEVIS que yo debí pagar el 20 de marzo, me lo mueven para el 30 de marzo y al 31 dependiendo lo movieron, pero aparte de todo me lo distribuyeron en 4 cuotas sin importar el monto. Sí, volvamos atrás. El 30 y el 31 de marzo, perdona que si hablo muy rápido, no puedes interrumpir. Sí. Acuérdate que todos los que te están escuchando son directores o son dueños de colegios, ¿no? Entonces, esta es un área nueva porque casi siempre se auxilian, entonces díselo un poquito más despacio. Claro que sí. Inmediatamente Antón está diciendo algo con lo que tiene mucha razón. Antón dice que los colegios pagan y también compra para usarlo con nuestros clientes. Bueno, por supuesto que no, porque en los servicios educativos no están grabados. Ahora bien, ahí yo creo que podríamos dedicarle un live o tal vez una reunión por Zoom, como ustedes prefieran, a esta situación, porque mi teoría es que los impuestos se pueden compensar. Entonces, esas SRL que generan un ITEVIS que se le puede, mi teoría no, eso es lo que dice el código, ese ITEVIS que te queda que no puedes compensar, de alguna forma, fuera de las fórmulas contables, de la mecánica contable, podríamos discutir si se puede o no se puede compensar con el impuesto sobre la renta a pagar a final del año. Pero vamos a mantenernos en otro tema, porque mi intención no es avispar las avispas, ¿verdad? Sí. Volvemos. Esa cuota, cuando te dije 30 y 31 de marzo, es porque son diferentes las cuotas para el pago del impuesto sobre la renta, que son personas físicas y que son contribuyentes acogidos al RCT. Entonces, la primera cuota, lo que decía sobre el RCT, que la primera cuota va a ser el 30 de marzo, o el 30 o el 31 de marzo, y se prorroga hasta el 30 de abril. Cerrado. Esa es la primera medida
Esa fue la primera resolución. Le dijo, no tienen que pagar en marzo, paguen en abril. ¿A quién? A las personas físicas y a las personas acogidas a la RCT. Luego, la resolución que nos importa, que es la resolución número 2023, dice, ustedes, colegios, que tienen ITEVIS, que tienen que reportar y pagar, que se generó en febrero, que tienen que reportar y pagar el 20 de marzo, le amplío el plazo hacia el 30 de marzo, inmediatamente esa cantidad se la divido en 4 meses. Ok. Si es 100 pesos, va a pagar 25 pesos durante 4 meses. 4 cuotas mensuales y 4 iguales. Ok. Entonces, seguimos. Muy importante. Reduce a la mitad las cuotas de los acuerdos de pago, por lo tanto, duplica el tiempo. Si usted le quedaba un año a unas cuotas de 10,000 pesos mensuales, un acuerdo de pago de impuestos, entonces ahora va a pagar 5,000 pesos mensuales y va a durar 2 años para pagar. ¿Correcto? O sea, se extendió el tiempo de todo el pago. tiempo para poder cortar a la mitad las cuotas. Ok, perfecto. Okay. Aquí veo que están teniendo una... Si tú quieres, coge una libreta y vamos llevando esas preguntas lo vamos para... puntual. Claro que sí. Sí. Entonces, la tercera medida que es relevante, muy relevante, es que se prorroga la presentación del famoso IR2. IR2 es como se le llama el formulario donde se presenta la declaración de impuestos de las personas jurídicas, que es la mayoría de los miembros. Entonces, como recordarán, esa es una presentación que se hace el 29 de abril. El 29 de abril se hace esta presentación y se tiene que pagar, evidentemente, la totalidad del impuesto sobre la renta. ¿Qué ha decretado la DGI? Lo ha diferido al 29 de mayo. Además, en vez del 29 de abril, 29 de mayo. Además, también genera automáticamente 4 cuotas iguales para pagar este impuesto. Eso significa que se va a pagar el 25% el 29 de mayo, el 25% el 29 de junio, 25% el 29 de julio, 25% el 29 de agosto. Alberto, ¿eso sale automáticamente o hay que solicitarlo? Sí, lo que dice el instructivo, lo que dice el aviso, todavía no lo hemos hecho, pero la DGI es muy dinámica. La plataforma tecnológica de la DGI es ¿Tú envidiable. trabajabas allá? ¿Tú trabajabas Yo allá duré muchos 4 años? años como consultor jurídico, correcto. Ok. Entonces, la plataforma tecnológica es la vida, porque el 80% de las transacciones y de los pagos de impuestos se hacen a través de la oficina virtual. O sea que va a salir así. Entonces, inmediatamente, los que están familiarizados con la página, inmediatamente le va a generar 4 autorizaciones de pago, con las cuales simplemente tiene que ir en esas fechas, mayo, junio, julio y agosto, tiene que hacer el pago o hacer la transferencia por la vía de la oficina Ok. de la oficina virtual. Pero, ok, dame un permisito, pero señores, yo estoy recibiendo mucho WhatsApp, pero por mi mismo celular es que estamos haciendo el live. Entonces no voy a poder, si me van a mandar preguntas o inquietudes, tienen que colocarlos aquí en el live, porque yo irme a abrir el chat, pongo en riesgo de que se frise lo que estamos hablando y se pierda. O sea que, por favor, no me manden inquietudes por WhatsApp, mándenmelas por aquí, por el conversatorio. Además, así Alberto las va viendo inmediatamente. Perdón, Alberto, continuamos. Sí, claro. Ujú. Esas son, digamos, esa es la solución más importante, o la que pretende, yo digo pretende porque más adelante vamos a ver qué va a pasar en la práctica. Todo esto simplemente en ningún momento nos ha eximido de nada. En ningún momento hasta ahora, hasta las medidas que hemos estado viendo, no nos están eximiendo de nada. ¿Ok? Una pregunta, Julia, perdón, un paréntesis. ¿Estás grabando este live? Sí, sí, para dejarlo en la Excelente. página de AINEP. Ok, perfecto. Sobre todo para que lo puedan visitar. Yo estoy oyendo personas, leyendo personas que dicen que, que no pueden escuchar, para Que que no lo pueden puedan ver. escuchar. Ok, no, sí, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar. Perfecto. Entonces, Ujú. hasta ahora, como hemos visto, ninguna de estas medidas hasta cierto punto eximen de ningún pago, sino que lo que hacen es que dan facilidades. Correcto. La única que exime, y lo vamos a ver, es la última resolución, la resolución número 37, que elimina la última cuota del anticipo. Como sabes, las empresas que cierran, que deben ser la mayoría de los que están aquí, que cierran en diciembre, tienen obligación de presentar y pagar el impuesto hasta el 29 de abril. ¿Correcto?
Entonces, esa presentación que hacen los obliga a pagar un impuesto. Si ese impuesto da 120 pesos, ese impuesto va a tener que pagarlo a partir a partir de la cuota de mayo. A partir de mayo va a comenzar a pagar el anticipo. El anticipo es lo mismo que pagaste el año anterior de impuestos dividido en 12 cuotas. ¿Correcto? Entonces, eso Vuelve, es lo que no estamos... vuelve otra vez un chin para atrás, que yo me perdí. O No hay sea, ningún el problema. anticipo, explícalo otra vez. El anticipo, que es Sí, una un dolor de muela constante. Sí. es una locura, porque tú que eres abogada de formación y de ejercicio, sabes que no hay obligación sin causa. Entonces, Sí. esta es una obligación donde tú no sabes si te va a ganar lo mismo. Bueno, lo que Tú pasa es no- que exacto, la DGI tiene muchas obligaciones sin causa y muchas arbitrariedades, ¿no? claro, pero es un problema del sistema tributario. Porque Sí, vienen muchas arbitrariedades directamente de la DGI, pero la verdad es que es un problema del diseño del sistema tributario. Y me gustaría que un día dedicáramos un tiempo a eso. Yo creo que esto no, va a tiempo pasar. tenemos. Tiempo tenemos. Entonces, que podamos dedicar tal vez un live a las características del sistema tributario, porque es un esquema cimentado, sustentado en la desigualdad. Es un sistema Totalmente. tributario donde quienes pagan impuestos son los pobres y los asalariados, y las empresas micro, medianas y pequeñas empresas. Y Perdón, te hago, micro, pequeñas y medianas empresas. y haciendo un paréntesis antes de que tú continúes desarrollando el tema, eso me acuerda mucho al profesor que teníamos de impuesto, Amado Sánchez, que siempre hacía el comentario de que mientras tú quieras seguir ejerciendo presión, recibirás menos contribución. Así mismo, y vamos a hablar de eso, vamos a hablar. Ujú. Continúa, perdón. Ujú. No, por favor, eso lo hace más dinámico. Entonces, esta resolución elimina, ok, entonces vuelvo atrás. Cuando te ganas 120 pesos, para poner un ejemplo que funcione, en 12 cuotas, cuando te ganas 120 pesos, te obligas inmediatamente a pagar, el año siguiente a pagar los impuestos, los mismos impuestos en 10 cuotas. Eso significa que si te ganaste 120 pesos, vas a tener que pagar 10 pesos mensuales como avance de impuestos, sin saber si tú lo habías ganado. Pero ese es el anticipo. ¿Qué pasa? La última cuota del anticipo vence en marzo, porque en abril ya se presenta y se paga. Entonces, esa última cuota fue eximida por el director de impuestos internos. Todo se acepta. Como dicen uno bromeando, aceptamos todo menos golpe. Pero la verdad es que no hay una extensión propiamente. Primero, es una facultad que tiene el director de impuestos internos, que cuando hay y vamos a hablar más adelante sobre eso, cuando hay una situación extraordinaria que reduce los ingresos de una empresa, eliminarle el anticipo es una cuestión discrecional. En los 4 años que yo tuve en la DGI se hizo poco, pero se hizo con empresas que podían demostrar que una situación extraordinaria o mermó sus rentas o le ocasionó una entrada particular. Por ejemplo, el ejemplo de perdón, una persona física o una empresa que vende un activo. Bueno, pero esa venta de ese activo le generó 300, 400, 500 mil dólares, que no fue que se lo ganó en las operaciones normales, sino que fue fruto de la venta de un Sí, activo. una acción Eso, puntual. una acción puntual, una acción extraordinaria. Eso Ujú. le da facultad al director de impuestos internos de eliminarlo. Entonces, ¿por qué yo digo que no ha sido, que no tiene ese gran efecto? Bueno, que como quiera, tú le eximes la cuota de marzo, pero en abril ya están presentando y están pagando. Entonces, realmente Entiendo. no hay y además el anticipo se compensa. ¿A qué me refiero? A que cuando usted pague esos 10 pesos mensuales, que hacen 120 anuales, y al final del año usted se ganó 120, cero, usted ya no tiene que pagar impuestos. ¿Correcto? Entonces Entonces, realmente no hubo ayuda como tal. no hubo ayuda como tal. Pero cualquier Ujú. facilidad es bien recibida. Esas son las medidas en general que, que tiene, que nos trae la Dirección General de Impuestos Internos. Ahora, si tú quieres abrir más preguntas o comparto contigo unos comentarios que tenía preparados sobre qué tan efectivas, pero sobre todo, qué pasa si la cosa empeora. Mira, yo quisiera que tú hablaras un poquito de qué tan efectiva, hacemos preguntas y cerramos qué pasa si la cosa empeora. ¿Qué opinan? Y también que nos sigan enviando sus preguntas. Hay algunas ahí anotadas, pero me gustaría ver eso que tú tienes ahí preparado ya. Bien,
¿Quieres que, o sea, seguimos con esto? Si hay una pregunta Sí. que dice puntualmente qué pasa con las empresas que cierran el 30 de junio, y Ah, esas bueno, empresas pues tienen límite hasta el 29 de octubre. Eso ya es una pregunta puntual. Yo les voy a pedir que disculpen mi ignorancia sobre preguntas que son muy puras de contabilidad. Porque si bien estoy obligado a manejar algunos términos contables generales, los detalles de libro mayor, libro menor, dónde van las partidas, me van a tener que perdonar mi ignorancia porque mi área es derecho tributario. Entonces, esta es una pregunta que más o menos raya ahí, pero obviamente con mucho gusto la respondo. Te pregunta Sans Yaja, pregunta, ¿y la empresa que cierra en el 30 de junio? Bueno, tienen que para pagar hasta el 29 de octubre. Entonces, hasta el 29 de octubre. Entonces, sí. Ahí te bien, preguntaban, Alberto, sí. Bueno, sí, sí, continúa y vemos ahorita un poquito porque las preguntas están muy de la mano con el tema de la compensación del ITEVI, o sea que yo creo que podemos continuar con lo que tú tienes ahí preparado y al final apoyamos en ese punto. Ah, claro, no hay mira, ningún... pregunta don Anton. No sé si la ves que dice, ¿qué ayuda? Entonces, podemos pedir a la DGI que haga sentido para los colegios y sean factibles para la DGI. Ese es el próximo punto. Ok, pues vamos, seguimos. Ese es el próximo punto. ¿Qué pasa si esto sigue, si esta situación sigue empeorando? Lo que va a pasar es que no vamos a tener dinero para pagar impuestos. Simple y sencillo. Si esta situación continúa, y ya le está pasando a muchas empresas que están drenándose económicamente, no va a haber forma de pagar impuestos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia legal si dejamos que esto ocurra de manera por inercia? ¿Y qué cosas podemos hacer hoy? Ok, Mi recomendación es que inmediatamente se haga ya pusieron en 4 cuotas el pago del impuesto sobre la renta. Yo sugeriría que fueran 12 cuotas, que fuera una solicitud formal por parte de ENEP a la Dirección General de Impuestos Internos para que esas medidas sean ampliadas a 12 cuotas. Pero además, perfecto. que sean eximidos del anticipo durante el año completo, por lo menos por lo que queda de año. Recuérdense que como estuvimos hablando, a partir de mayo van a comenzar a pagar anticipo. Entonces, para que sean eximidos por lo menos por lo que queda de año. Estas son preguntas, estas son solicitudes puntuales, realizables, no descabelladas, porque que pueden ser solicitadas como gremio, como asociación. Pero además también darle su publicidad, a darle eso arte tan chulo que tú haces, Julia, Que me lo como hacen. como un reclamo de la asociación, puntualmente. Tú sabes Eso es que ahí, perdón, sin perderte la idea, tranquilo. para ir tomando, esas solicitudes en este estado de crisis, donde el presidente ha determinado que hay una comisión de alto nivel para tomar medidas y se ha descentralizado de los ministerios y de los directores la toma de decisión, ¿se debe canalizar por la Dirección de Impuestos Internos o a través de la comisión de alto nivel? Porque nosotros hicimos una solicitud similar, pero la hemos hecho a través de la comisión de alto nivel. Entonces, para saber si debemos darle a través ya directamente del director de impuestos internos. Oriéntanos en ese punto, por favor. Muy buena pregunta. Ciertamente, el decreto 133-20 del 19 de marzo prevé la creación de 3 comisiones. Una comisión de prevención y control de coronavirus, que conocemos, una presidida por el Ministerio de la Presidencia, una comisión para atender asuntos económicos y de empleo, que es del Ministerio, que está presidida por el Ministerio de Hacienda, pero que, como siempre, el gobernador del Banco Central tiene el No papel toques esa protagonista. tecla, tú sabes. No. Yo solamente diciendo, no es una crítica ni Sí. siquiera. Pero esa Comisión de Asuntos Económicos y la Comisión para Atender Asuntos Sociales en la cabeza del ministro administrativo de la Presidencia. Entonces, sí, de acuerdo. Enviar una copia de la solicitud. ¿Por qué? Ok, Porque legalmente quien está facultado a hacer estas medidas es el director de impuestos internos. Entonces, yo lo enviaría a la Presidencia, a la Comisión. De hecho, podemos trabajar junto a la redacción. Yo soy de la vida. A la chulísimo. Comisión y definitivamente al director de impuestos Tú sabes que te voy a caer atrás con eso, ¿verdad? internos. Yo Está lo bien. sé. Ok, sigue. Okay. Entonces, sí, muy buena pregunta. Entonces, eso es lo que podemos hacer nosotros al día de hoy, que son propuestas no descabelladas y que no implican
mayor sacrificio económico. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Porque tenemos que vernos en el contexto país. ¿Qué va a pasar con esos colegios? En general con los negocios, pero estamos ahora en el mundo de los colegios. Esos colegios pequeños cuyos padres no van a poder pagar, por lo tanto van a tener una cesación de pagos, una afectación real en su liquidez, o van a tener que conceder cuotas extraordinarias a los padres de los niños. Reinventarnos económicamente. Van a tener que hacerlo. ¿Qué pasa si dejan de pagar impuestos? Porque yo no recuerdo qué amigo mío decía, el hambre mata más que el virus. Entonces, hay una situación económica. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué dice el código? El código es de 1992 y se hizo literalmente copy-paste. ¿Okay? Como todos los códigos de nuestro país. Gracias. Exacto. Pero este me cuentan, porque en el 92 yo creo que ni siquiera había nacido. Sí, Alberto. Me cuentan que fue literalmente copy-paste, es decir, eran varios eruditos de materia tributaria, porque la verdad que es un súper código, pero por ese mismo copy-paste tiene contradicciones. Y una de las contradicciones que tiene es que tiene en su sistema sancionatorio, es decir, con todo lo que tiene, todo lo que tiene que ver con castigar por no cumplir el código, tiene muchas disposiciones que podrían ser inclusive contradictorias. Lo que nosotros conocemos, por ejemplo, Julia, como evasión, nos llega a la cabeza, pensamos siempre que como Al Capone, pensamos inmediatamente en el INES, inmediatamente pensamos hasta en Messi, que está perseguido y Shakira, que está perseguido por evasión de impuestos. Pero y Luis Miguel, que se quebró por evasión de impuestos. Y Luis Miguel, exactamente. Sí. Estamos pensando que es una cuestión criminal. Pero en República Dominicana, eso que nosotros conocemos como evasión criminal, y que vemos en las películas en inglés como tax evasion, es en República Dominicana defraudación. Y la evasión en el Código Tributario es simplemente no pagar a tiempo, o sea, no pagar el impuesto, o presentar declaración con falsedades. Esos son los dos casos de evasión que están en el artículo 248 del Código Tributario. Entonces, ¿qué pasa? No solamente no pagar impuestos se castiga con evasión, también se castiga con recargo, la mora. Entonces tenemos, para organizarnos, ¿qué pasa en la práctica? Esos colegios que no van a poder pagar impuestos, ¿en qué van a incurrir? Van a incurrir en mora, que es el cumplimiento inoportuno o el incumplimiento oportuno del pago de la deuda tributaria, de la obligación tributaria, en mora, y van a incurrir al mismo tiempo en evasión. Pero tú, que eres muy buena abogada, sabes que no se puede condenar con el mismo hecho, con dos tipos. Exacto, con dos sanciones, porque no hay cúmulo de sanción. Pero ahí te falta también la visión de la ley 155/17 sobre lavado de activos, que también tiene un atenuante. Sí, estoy de acuerdo, pero ahí habría que pagar. ¿Por qué yo no me meto en lavado de activos en esta materia? Que de hecho... pero está considerado. No, delito precedente, por supuesto, sí. Pero lo que pasa es que aquí, para el delito precedente, te lo digo con todo el conocimiento de causa, porque quien en esas reuniones que se daban en el salón de conferencias de la DNCD, yo fui nombrado por el director de impuestos internos solamente para ir a eso. La discusión era riquísima, Julián, pero yo fui solamente a dos cosas: a que en la ley de lavado de activos se integrara la defraudación tributaria, el delito tributario, como una infracción precedente, y que se eliminaran la acción al portador. O sea que yo viví de primera mano esa situación que luego logramos incluir en la ley de valores, como tú sabes. Sí. El caso es que la defraudación tributaria conlleva una serie de maniobras como delito precedente, que no va a haber forma de probarle a los colegios que hicieron maniobras. Simplemente los que no puedan pagar no van a pagar. Entonces, sí, porque sí. No, lo que pasa, Alberto, sí, sigue ahí, perdón, yo te hago la pregunta luego, perdona. Sigue. Claro. No, entonces, ¿qué va a pasar? El que no pueda pagar va a incurrir en uno o en dos de estas faltas tributarias. Es importante que se sepa que el código tiene una serie de infracciones, es decir, violaciones al código. Pero esas violaciones son o administrativas, que lo que llevan es una pena de multa, o penales, que llevan ya una sanción penal. ¿Ok? Las infracciones tributarias se dividen en faltas tributarias, que son administrativas, y delitos tributarios, que ya son penales, y eso es mayor, no vamos a hablar de eso. Dentro de las faltas tributarias, cuando no se paga impuestos, se incurre en una de dos o en dos, que es la evasión y la mora.
Entonces, en términos prácticos, la Dirección General de Impuestos Internos escogerá o te sanciona por mora, que te sanciona con recargo, y el recargo en República Dominicana es 10% el primer mes, 4% los meses siguientes para toda la vida, mientras no prescriba la deuda, lo cual es una locura. Ya hemos sometido una acción, voy a compartirte, por cierto, Julio, a ti te interesan estos temas, ya hemos depositado una acción en inconstitucionalidad contra el recargo, porque termina siendo confiscatorio, termina dejando a la DGI que te quite. Es totalmente. Y igualmente que el hecho de que tú me cobras mora y luego entonces si yo te quiero hacer un plan de pago, tú me pones intereses sobre esa mora. O sea, eso es otra locura de la DGI. Ese es otro tema, que es una duplicidad de sanciones. Totalmente. Pero vamos a dejar esta discusión para ti, para mí. Y vamos a seguir con este tema. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando del escenario del colegio que simplemente ya no puede pagar. Levanta los brazos como un, no por hacer broma, pero levanta los brazos como un parqueador de la zona colonial y dice, no tengo, no puedo, no hay. Entonces, la DGI podrá sancionarlo con recargos o podrá sancionarlo con evasión. La evasión tributaria, entonces, le permite a la DGI imponer una multa de hasta 2 veces el monto evadido. Evidentemente va a escoger el tema del recargo porque, aunque inmediatamente puede cobrar 2 veces, en cerca de 3 años va a poder cobrar 2 veces también, en mi cálculo, en 3 años se debe el doble de la deuda tributaria, pero además no prescribe, o sea que podrá continuar. O sea que esa voracidad fiscal es muy probable que se manifieste queriendo mantener el recargo. Además, no hay práctica importante en la República Dominicana, fuera de casos muy escasos, donde se condena al contribuyente a evasión en vez de recargos. Entonces, pero ¿aplicarían en crisis? ¿Sería justo? ¿Estarían sostenibles? Esa es la pregunta. Y toda esta palabrería, todo eso que yo he explicado para poner el contexto. Okay. No. El artículo 314, puntualmente, perdón, el artículo 216 del Código Tributario dice que excluyen de responsabilidad, eso significa, para hablar en términos prácticos, no habrá responsabilidad. Es decir, no será culpable ni de mora, ni de evasión, ni de nada en los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 216. Sí, estamos puntualmente en un caso de fuerza mayor, específicamente. Y mundial, ni siquiera nacional, es una crisis mundial. Exactamente. Entonces yo te voy a recapitular, a ver si fue que yo entendí bien. En estos momentos, las medidas, en caso de yo estar en estatus de incumplimiento por no tener capacidad de pago, las medidas que la DGI pueda tomar con relación a mi incumplimiento, como por ejemplo el cargo moratorio, debe de quedar sin efecto debido al artículo 216 del Código Tributario que habla de la imposibilidad por caso fortuito o fuerza mayor. Correcto. Excelente. Seguimos. Correcto. Entonces, esa sería, digamos, que la realidad a la que nos enfrentaríamos. Ahora, ¿qué va a pasar además en términos prácticos? Bueno, que ese 62% en República Dominicana, la DGI, una comisión multisectorial, pero incluyendo el Ministerio de Hacienda, pero la DGI publica una obra, no precisamente literaria, una obra, un texto que se llama Índice de Incumplimiento. Y el último análisis se hizo en el 2018 con relación al año 2017, Julio. Y el 62% de las compañías evaden impuestos sobre la renta. El 62% de las compañías. Bueno. ¿Pero te la categoriza en gran contribuyente, pequeño, mediano, o es a modo general? No, pero evidentemente, ¿qué pasa con los grandes contribuyentes? Son un poquito más de 600 compañías que aportan el 80% de lo que ingresa a la República Dominicana. Pero los grandes contribuyentes tienen un seguimiento muy particular. Eso no significa que no haya esquemas, por ejemplo, de precio de transferencia, es decir, lo que se venden entre ellos. Eso no significa que no haya, por ejemplo, el uso de mecanismos globales, sobre todo cuando son empresas multinacionales, donde lo que hacen es que reorganizan todo su patrimonio para que se genere toda la mayor cantidad de renta se genere en un paraíso fiscal o en un lugar donde haya una renta muy bajita. O sea, eso no significa que no haya mecanismo, evidentemente. Pero los grandes contribuyentes nacionales tienen un seguimiento muy particular. Es decir, es difícil, no es tan fácil el tema
el tema de evasión a ese nivel. Lo que está hablando es que hay un 62% de incumplimiento por parte de compañías, un 57% por parte de personas físicas, pero del INTEVIS, Julia, del INTEVIS, hay un 44% de evasión. Eso significa que solamente entra el 66% del INTEVIS que debería entrar, ¿ok? Y el INTEVIS es el 55% de lo que entra. Es decir, que nosotros tuviéramos un INTEVIS que estuviera aportando el 75% de lo que aporta ahora mismo si no hubiera, si hubiera mayores controles de evasión. Entonces, Y lo con que va a todos pasar los controles de evasión de los comprobantes fiscales, las revisiones, los seguimientos, las impresoras fiscales, y como quiera se hace, se llega a ese porcentaje en evasión. dicho por la DGI, esto no es la discusión, no me acuerdo, no sé si te acuerdas que hubo una discusión entre el director en ese momento, Guadalupe Félix, y José Ramón Peralta, el ministro administrativo de la presidencia, de cuánto era el ITEVI. No, esto lo publicó el Estado Dominicano, lo dice el Estado Dominicano. Entonces, ante ese reconocimiento de incapacidad y ese reconocimiento de incompetencia, y es un hashtag desahogo, por parte del Estado Dominicano, ¿usted cree que usted debería estar cobrando anticipo? Usted debería estar creando mayores mecanismos de control para lo que sí pagamos, podamos entonces ir más suave, y lo que no pagan, que comiencen a pagar. Esa es la realidad. Un tema. Alberto, te preguntan aquí, que me llama la atención, esta inquietud, ¿no? Porque eso ha surgido mucho, que me lo han preguntado ya a modo privado, porque cuando estamos viendo qué va a pasar más adelante, si esto sigue, dice, ¿tiene República Dominicana ley de quiebra que considere la deuda ante la DGI? Es decir, tú sabes que ya la parte de la quiebra, pero cuando ya uno está en estas condiciones, uno quiere visualizar más allá qué va a pasar. Entonces, sí. Háblale un poquito de eso, porfa, aclárale. Claro que sí. A eso le podemos dedicar un live completo, porque sí, ciertamente en República Dominicana hay una ley que se llama Ley de Reestructuración. Anteriormente, en el Código de Comercio, tú lo sabes, que es un Código de Comercio que tradujimos, que es del 1810, había una figura que se llamaba quiebra. La quiebra, el bankruptcy, ¿no? Pero era tan lento, tan tedioso y tan peligroso inclusive para el que solicitaba la quiebra, que nunca se usaba. Inclusive hubo un artículo famosísimo de José Luis Tavera, no sé si tú recuerdas, dedicado a la quiebra, que decía la quiebra de la quiebra. Es precisamente porque la quiebra era una figura en desuso. A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Reestructuración Mercantil, el procedimiento es completamente diferente. Y se hace un procedimiento que puede ser amistoso, no litigioso, es decir, la persona que está en cesación de pagos o el acreedor del cual su deudor está en cumplimiento de más de 2 cuotas, puede solicitar la intervención de un tribunal para que decrete la reestructuración. No se habla de quiebra en ningún momento. Para que decrete la reestructuración. Esta reestructuración puede ser de nuevo amistosa. El juez designa un conciliador donde se ponen de acuerdo y dicen, mira, aquí hay 200 pesos. Aquí están trabajadores, aquí está la DGI, porque es importante. Inclusive yo peleé mucho para que la DGI no estuviera incluida, lo confieso, pero ciertamente la DGI es una fuente de crédito, es decir, es una deuda. Entonces, todo se detiene, Julia, o la persona que tuvo la mala pregunta, todo se detiene para que entonces haya ese proceso amistoso. Si no se llega a un acuerdo, entonces el juez tiene la facultad de liquidar la deuda. Es decir, dice, aquí hay 200 pesos, ¿cuánto se le debe? Un orden de preferencia. ¿Cuánto se le debe a los trabajadores? ¿Cuánto se le debe a los acreedores? ¿Cuánto se le debe a los acreedores? A los acreedores inscritos y los acreedores quirografares, que son los acreedores que no tienen nada, que simplemente fue de boca que le prestaron. Entonces, con esos 200 pesos los reparte equitativamente para evitar que la masa, ¿cómo se llama la masa? La masa de la deuda en este caso sea comida por un solo acreedor. Exacto. Bien, yo espero que le haya aclarado su duda. Mira, Alberto, otra pregunta que va dentro de este mismo contexto. Pero solo, en este caso no aplicaría la reestructuración porque, como dije, si no puede pagar y llega un momento en el que está considerando la reestructuración, la misma ley excluye de responsabilidad a la persona que no puede pagar.
bajo el estado de emergencia. Bueno, en este caso, bajo la fuerza mayor. Exacto, que ha decretado el estado de emergencia. Ok, Exacto. perfecto. Mira, nos preguntan por aquí, ¿qué tú recomendarías hacer ante continuar esta situación? O sea, ¿cómo tú orientarías que ellos deban de manejarse ante continuar esta situación? Pregunta Ángela Damirón. ¿Qué nos recomienda hacer ante la eventualidad de continuar la extensión de la medida? Sí, como les decía, obviamente traten de acceder a a todas las medidas económicas que son hasta cierto punto un alivio, los que puedan, sobre todo porque tienen mucho personal apoyándolos, acogerse a PASE, para aquellos que están suspendidos, acójanse a PASE, que es el Fondo de Asistencia de asistencia solidaria al empleado, porque esto es un programa creado para el empleado, no para el empleador, pero alivia hasta cierto punto al empleador, y las medidas que hemos conversado aquí, que es enviar una solicitud formal como gremio, Ok. es mucho más peso cuando lo hacen como gremio, con toda esa firmita, ¿verdad? Como gremio, para que elimine el anticipo, pero sobre todo para que dé un plazo mayor para el pago del impuesto sobre la renta que se va a generar en el año, que se generó, perdón, en el año 2019. Ok, otra pregunta, Alberto, antes de continuar, dice, ¿puede la DGI modificar el código para no pagar el impuesto del 1% de los activos en virtud de las estimadas pérdidas que tendrán los colegios y no podrán tributar basado en la renta neta imponible? Eso es una solicitud que se puede hacer. Muy interesante. Déjame poner a la persona en contexto. En República Dominicana, eso fue una medida mediados, o sea, una medida ya entrado los años 2000, que se tomó en República Dominicana, que fue la creación del impuesto a los activos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas estaban declarando pérdidas. ¿Y qué dijo la administración tributaria? Ah, bueno, está bien, tú puedes declarar pérdidas, pero entonces págame sobre los activos, lo cual es un impuesto, es un impuesto progresivo, porque mientras más activo más pagas, pero también es un impuesto dañino, porque está sancionando hasta cierto punto a la empresa por tener activos con los cuales produce. Pero la lógica de los impuestos es, o de la administración tributaria es, bueno, si tú me estás declarando pérdidas, si tú me estás declarando pérdidas, entonces la, la, no puede ser la administración tributaria la que cargue con tus pérdidas. Tú estás haciendo un uso inadecuado e incompetente de la administración de tu negocio. Entonces, pagarás por los activos. No puede ser que tú estés declarando pérdidas si tú tienes activos por 100 millones de pesos y tú estés todos los años perdiendo. Entonces, se impuso el 1% de los activos. Esa es la razón de ser del 1% de los activos. Entonces, ¿cómo opera? Si tú declaras pérdidas, cualquiera de los dos que sea más. Si tú declaras pérdidas, vas a pagar entonces sobre los activos. Si declaras ganancias, vas a pagar entonces sobre la ganancia. Ahora bien, cualquiera de los dos que sea más grande, si tú declaras unas ganancias tímidas, Julia, que nada más te dan a pagar 5 millones de pesos, pero tú tienes 100 millones de pesos y te daría a pagar, pero 500,000 pesos. Vamos a suponer que tú tienes ganancias que además te dieron a pagar 500,000 pesos. Okay. Pero tú tienes activos por 100 millones, lo que significa que tú tendrías que pagar activos por el 1%, que sería 1 millón. Entonces, la CDGI lo que hace es que te cobra los activos. Lo que sea mayor, lo que sea mayor los dos. Pero por eso te digo, en el caso específico del sector educativo, donde vamos a suponer, tú vienes a tener una propiedad que duraste 10 años, 15 años pagando con un préstamo en un banco, no quiere decir que tu operación específicamente, porque tu infraestructura valga 100 millones, tú ese año generaste. Es una lógica que no puede ser general porque no va a aplicar para todos los establecimientos. Completamente de acuerdo, pero además, de nuevo, estamos en una situación extraordinaria. Entonces, para responder la pregunta, porque yo lo que quería era poner el contexto de qué era el impuesto sobre los activos. Sí, se puede hacer esa misma solicitud, muy buena intervención. Incluir en la carta que aquellos que no vayan a dar a pagar, porque estamos pidiendo que no exoneren. Recuérdense que esto es, lo que se va a discutir ahora es el impuesto sobre la renta, es decir, la ganancia que se generaron en el 2019 hasta diciembre del 2019, con excepción de esta persona que nos está diciendo que tiene un cierre el 30 de junio. A esa persona sí le aplica completamente le aplicaría completamente la solicitud de que no sea grabado los activos. Okay. Entonces, aquí esta discusión que estamos teniendo es sobre los activos o sobre las ganancias, Julia, del 2019. Esa discusión la podemos tener el año que viene. ¿Por qué? Porque
Ahora vamos a declarar lo que pasó en el 2019. En el 2019 no hubo ninguna situación especial como la hay ahora. Ok. Mira, Alberto, me dice aquí don Anton que te pregunto un poquito sobre algunas medidas que nosotros hemos solicitado al ministro Gustavo Montalvo con relación pues, al tema de la asociación. Y una de las preguntas, de las solicitudes que nosotros le hicimos fue que a través, primero te voy a contextualizar, porque obviamente yo siempre digo a la gente que nosotros los abogados somos como los médicos, no manejamos todos los temas porque tenemos expertices. Pero la pregunta Sí. es la siguiente, nosotros hicimos una solicitud de que se nos otorgaran préstamos blandos a través de fondos del encaje legal. Entonces, ¿hasta qué punto tú encuentras que eso pudiera ser factible o pudiera ser viable para el Estado hacernos esta concesión? También le hicimos la solicitud de que por 6 meses se nos eliminara el pago de los impuestos, incluyendo el pago de la Tesorería de Seguridad Social. Entonces, ¿qué opinión te merece estas solicitudes que hemos hecho? ¿Qué tanto tú las ves factibles o cuáles tú entiendes de entrada? Mira, el Estado no lo puede hacer o no lo va a querer hacer. Sí, obviamente, yo me imagino que ustedes lo consultaron con algún economista o algún financiero y por eso llegaron a la fórmula del encaje. Yo hubiera preferido un tratamiento especial a través de las reservas, porque es más realizable. Ok. Y porque los fondos del encaje legal, el Banco Central es sumamente celoso. Eso es lo que permite mantener la tasa. Nosotros tenemos un barrilito en términos prácticos en República Dominicana. Nosotros nos reíamos de barrilito, nos reíamos, no, evidentemente, nos vimos con mucho rubor el barrilito, el famoso barrilito perdón, corralito, barrilito de aquí. Sí, El el barrilito. corralito, el barrilito de aquí. El corralito en Argentina, el llamado corralito en Argentina. Pues nosotros tenemos un corralito y es precisamente con los fondos del encaje legal, donde el gobernador del Banco Central tiene la facultad de jugar con la moneda, sobre todo inyectando liquidez al mercado en un momento en que la tasa presiona hacia arriba. Entonces, yo creo que sería más viable, mi humilde opinión, solicitarle un tratamiento especial con préstamos del Banco de Reserva. Eso es realizable, se hace constantemente y el presidente lo hace también para todas las visitas sorpresas que hace. Ok. Eso es uno. En cuanto a la eliminación, la TCS va a ser un poco difícil porque ni con la modificación que se acaba de hacer a la ley, eso es una mecánica que está en la ley. Entonces los pagos a la seguridad social conllevarían una modificación legislativa. Podemos verlo más No a hay fondo. excepción por estado de emergencia o por caso de fuerza mayor. Tú me acabas de hacer una muy buena pregunta. Como mi área no es el área de seguridad social, yo Sí, como quiero lo voy a buscar. Creo que no. De hecho, inclusive nosotros tenemos una broma en mi oficina porque yo tuve que apoyar tanto instituciones del gobierno como instituciones privadas con el tema de la mora, del recargo. Y nosotros tenemos una broma que decimos que uno va a hablar con el señor el señor Freddy Tadalá, que es el tesorero de la seguridad social. Y nosotros le decimos doctor no, porque tú vas, él te brinda una cabeza, es una dama, la verdad, que te brinda un cafecito, empatiza contigo, pero no. o sea que Entonces, los bocones como yo somos más flexibles. El que es así tranquilo, ecuánime, no pero floja. no. No, pero Ujú. la verdad es que es un impedimento legal que se tiene. Entonces tú también te vas a Eh, comprometer con nosotros apoyando con el tema de la carta al Banco de Reservas, porque real y efectivamente, al no, ser un sería organismo, ustedes lo están haciendo bien. Usted es el ministro de la presidencia. La perfecto. autoridad técnica del gobierno, y además también es un tipo comprometido con todos estos temas. Sí, ha hecho muy buen trabajo. Las luces dentro de muchas sombras dentro del gobierno es el ministro Gustavo Montalvo. Y él sería la persona indicada porque él está obviamente al oído del presidente y él tiene autoridad dentro del gobierno suficiente para darle la indicación al Banco de Reserva. Claro que sí. No tanto con la seguridad social, es una isla aparte, no tiene esfera de influencia ninguna el ministro Montalvo, pero sí también con el tema de los impuestos, sí, también sí tiene autoridad Gustavo Montalvo. No hay facultad legal. Escuchen esto, no hay facultad legal para el director de impuestos internos para eximir ningún impuesto. Sin embargo, el código le da la facultad de prorrogar los pagos hasta por un año. Entonces, yo lo que sugiero es que me dejen la carta y pidamos cosas que sean legalmente realizables. ¿Por qué? No solo por un asunto moral de pedir cosas que sean realizables, sino que debilitamos nuestra posición como gremio
si pedimos cosas, digo, no digo que ese sea el caso de la carta, estoy diciendo en general, si pedimos cosas que escapan de la mano de estas autoridades. Entonces, sentémonos, Julia, veamos la carta y veamos cómo podemos, claro que sí, con muchísimo gusto, y veamos cómo podemos, esa misma carta, como canalizarla a las áreas donde pudiéramos encontrar la ayuda. No, claro, lo que pasa es, yo entiendo tu punto y me parece fabuloso poder robustecer un poco más el pedimento y tratar de adecuarlo, ¿no? Tú sabes que uno de los problemas que nosotros tenemos es que no estamos sectorizados ante los organismos estatales. No estamos identificados, por ejemplo, ante la DGI como sector educativo. No estamos así. Nosotros estamos en el saco de ser SRLs, EIRLs, en fin, o sea, no tenemos esa categorización. Entonces, eso nos genera un poquito, porque al momento de tomar medidas, necesitamos medidas puntuales, medidas que sean para nuestra realidad, porque aunque después de la ley de deducción de gastos de impuestos, la 179, se estableció, ¿no? Se empezó a organizar el sector privado, requiriendo tener una SRL, una IRL, es decir, formalizar. Y por eso estamos dentro en el marco jurídico de sociedades comerciales puras y simples. Entonces, eso nos genera a nosotros, pues, un poquito más complejo el tema de cómo son los pagos, el tema de la parte impositiva, el tema de los compromisos que nosotros tenemos y realmente eso complica muchísimo más la operatividad y más, si yo te refresco un poquito la memoria, que nuestro estudio arrojó que el 96% de las empresas de instituciones educativas privadas estaban lideradas por señoras, que era el sustento, que habían empezado pues en una casa y poco a poco es que han ido dándole quizás un poco más de forma al tema de los procesos. Entonces, Tú me acabas de dar una excelente, aparte de que te agradezco mucho la información, tú me acabas de dar una excelente idea que pudiéramos madurar, ¿eh? Y lo estoy diciendo como quien habla en voz alta. ahí te está oyendo Eh, Don Anton, te está comprometiendo más 115 gente que te está escuchando, o sea que sí, sí, no. No, pero que maduremos esta idea de que nosotros podemos integrarnos como una forma de apoyar inclusive a nuestra comunidad de padres, a que haya un aumento significativo o que no haya, o tal vez digamos fijar un límite mucho más razonable al tema de los gastos educativos. La 253, y eso fue una de las discusiones que yo tuve inmerso en todas las discusiones de la ley 253-12, que fue la última reforma tributaria. Y hubo impuestos donde yo tuve discusiones muy acaloradas con los actores, sobre todo los actores de Hacienda, porque me parece que ellos son técnicos de escritorio que no entienden la realidad afuera. Entonces, por ejemplo, que el impuesto al patrimonio inmobiliario no aplique si tú estás casado con tu esposa o con tu esposo y que el impuesto al patrimonio inmobiliario sea una exención para los dos, no tiene ningún sentido, porque tú no tienes comunidad de bienes. Pero tú tienes comunidad de bienes, tú no tienes comunidad de patrimonio. Son dos patrimonios diferentes. Entonces, cuando tú tienes una casa con tu mujer, tú le dueñas la mitad de la casa, no de la casa entera. Entonces, debería generar el corte es lo mismo que con las sucesiones. exactamente. Entonces, Los sucesores exactamente. cargan la masa. O con la copropiedad. O sea, y la ley es tan bárbara que ponen su reglamento que cuando tú y yo compramos una propiedad, ellos le van a poner la propiedad al que ya tenga inmueble. ¿Por qué? Porque así va a generar más para pagar impuestos. Es una locura, una voracidad. Pero eso por un ejemplo. Uno de ellos fue el tema de la modificación, de la limitación a la ley de gastos educativos, que antes era mucho mayor y ahora se le puso un tope de hasta 100,000 pesos. Entonces, que no hay forma de hacerlo porque la persona tiene que haber pagado más de 4 millones de pesos de impuestos. Entonces, pero tiene que haber generado más de 4 millones, por lo tanto, haber pagado por lo menos 1 millón de pesos de impuestos. Eso era, cuando yo terminé de ver el paquete, yo le decía, esta es otra reforma que lo que va a hacer es darle más golpes a la clase media. Esa es la Alberto, verdad. nosotros como país, y ahí dice Marisol, en un país pobre, sí, Marisol, ahí mismo iba, y nosotros para ser un país pobre, pequeño, no tenemos demasiados impuestos. Mira, la verdad, no. Te explico. Pues entonces que no No, vemos el retorno de los impuestos. primero, no, nosotros tenemos un sistema tributario ineficiente. Nosotros tenemos un sistema tributario que, como dije, permite que más de la mitad de las personas no paguen impuestos sobre la renta. Y eso ya comienza a ser un gran error. Nosotros tenemos un sistema tributario que penaliza a la persona que va a hacer un emprendimiento, que viene a saber impuestos, porque nosotros no nos enseñan impuestos.
nosotros no tenemos formación de impuestos en los colegios, ni tampoco hay un currículum educativo que ordene, fuera de los colegios norteamericanos, que ordene, porque ya vienen con una información y con un currículum, que ordene que haya formación en impuestos desde pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Tú comienzas a tener un emprendimiento, Julia, tú no sabes, tú lo viviste, tú eres independiente por muchos Claro, años. 13 años. ¿Cuándo te diste la cuenta? ¿Con el tubazo? No, uno dice bromeando, pero la verdad es que es un sistema tributario donde donde paga la clase media y la clase pobre. ¿Por qué? Porque si el 55% de los impuestos que entran en la República Dominicana entran principalmente por el ITEVIS, también el impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto indirecto, pero principalmente por el ITEVIS. Tú me estás diciendo, ¿quiénes son los que pagan el ITEVIS? Los pobres. ¿Tú sabes por qué? Porque son la masa que consume, son el 60% de la población, señores. Ellos son los que más compran. Nunca en la vida tú vas a comprar, Julia, más tú que eres clase media, vas a comprar más productos que incluyan ITEVIS que los pobres, porque son más. Es una lógica matemática sencilla, cuantitativa. Entonces, estamos hablando de que los impuestos se sostienen en los pobres en la República Dominicana y tienen una clase media que no tiene para dónde coger porque está agarrado o con la retención directa en la fuente por parte de los empleadores. En la República Dominicana hay cerca de 80.000 empleadores y cerca de 1.900.000 empleados. De ese 1.900.000 empleados, solamente cerca de 350.000 pagan impuestos. Es decir, solamente el 14% pasa el umbral de los 34.900 pesos mensuales, que entonces obliga a aplicarle esa tabla, esa deducción de los impuestos escalonada. O sea que el 86% de los empleados en la República Dominicana ni siquiera llega a ganar suficiente para pagar impuestos. Entonces, ¿pero qué pasa? Los que sí pagan, que son la clase media, ellos están cogidos porque tienen que pagarlo en la fuente. Pero además, las empresas pequeñas, los colegios como ustedes, no tienen para dónde coger porque ustedes tienen una contabilidad organizada. O están obligados a tener una contabilidad organizada. Entonces, sí, sí. Pero en cambio, los sectores que más crecen y que más ganan en República Dominicana, como el sector turismo, como el sector zona franca, que paga 0 de impuestos, y que ya nos dijo el Banco Mundial que nos están saliendo muy caro su empleo, que para pagar 7.000 y pico pesos, 8.000 pesos. Alberto, ¿qué fue? ¿Se fue? Mira, cuidado, que es una conspiración, porque estábamos quejándonos. Sí, No, decía que no puede ser que sea un sistema tributario que se sustenta principalmente en el pago que hace. El que inicia un emprendimiento, que era el ejemplo que ponía, que arranca con 4 muchachos con una tarea y que luego termina pudiendo tener un colegio, tiene que ser una persona que sea acompañada completamente del primer día, bendecida, hashtag bendecida, ¿verdad? Tiene que ser abrazada. Tener muchas relaciones, pero aquí si tú no tienes muchas relaciones, nada de eso te llega. No, pero lo que digo es que un Estado que piense correctamente tiene que entender que eso así no funciona. Entonces, ¿qué está pasando? Que nosotros tenemos una presión tributaria que ronda el cálculo que yo hago, 15.2. Lo que dicen los economistas más pesimistas, 14.7. ¿Qué significa presión tributaria? La presión tributaria es el porcentaje de impuestos que se paga con todo lo que se produce durante un año en bienes y servicios, que es el PIB. Es decir, el porcentaje del PIB que se paga de impuestos. En República Dominicana es un 14.7%, vamos a esa cifra. Nosotros ganamos porque somos el segundo más malo de Latinoamérica. Entiendo. Solamente Guatemala. Entonces, tú agarras Argentina, que tiene un 33%, tú agarras Brasil, que tiene un 32%. Entonces, ¿por qué? Pero no me malentienda para responder tu pregunta. Es que yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que pagar más impuestos. No, es que tienen que comenzar a pagar impuestos a los que no pagan. Y tiene el gobierno que comenzar a poner a pagar impuestos a los que valen, que son dos mundos diferentes. Los ingresos del Estado, Julia, fueran más del doble si no hubiera evasión. Bueno, y luego de eso, cuando ya están en sus arcas, darle el debido uso. Otra cosa también, el régimen de consecuencias. O sea, pero nosotros tenemos que sentarnos, ¿sabes? Y arranquemos con este espacio que tú muy bien diriges en la asociación, con los miembros, haciendo conciencia y haciendo propuestas puntuales. No solamente nos quedemos en las propuestas que son, por ejemplo, para la ENEP, sino que también incluyamos propuestas que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad. Es decir, apoyemos a los padres solicitando que se aumente la cuota de gastos educativos, pero también pidamos que haya mayores facilidades para los emprendimientos que son como este. Señores, es verdad,
que una buena parte son compañías. Pero la verdad es que esto no es una industria. O sea, Exacto. estamos hablando de un área muy sensible, que da un servicio muy sensible para el país. Sobre todo donde no hay alternativas públicas. Entonces, estamos hablando de un sector que nosotros vivimos golpeando, me refiero al Estado, el Estado vive Totalmente. golpeando, y Lo que necesita es sensible, y lo y que lo necesita. No, no, necesita. Y que lo así es. necesita, Alberto, porque eso es indiscutible. El Estado dominicano necesita del sector privado para poder seguir operando. Más allá de temas de calidad, no. Es incluso empezando por el nivel de alcance. Ese es el primer tema, de que hay lugares donde no ha podido todavía llegar una escuela, pero hay un colegio. Entonces, realmente nos necesitan. Sin embargo, a la hora de llamar la atención, pues la voz es muy poco escuchada por el mismo tema de tú hacer el comparativo con sectores como el turístico, zona franca, que son sectores masivos, sectores que mueven mucho dinero de la economía y por ende tienen otros tipos de tratamiento también porque son fuentes grandes de empleo. Sin embargo, nosotros estimamos que como sector tenemos un promedio entre 36,000 a 40,000 fuentes de empleo. O sea, Eso nosotros es. tenemos grandes fuentes de empleo, sin contar que nuestro perfil, nosotros tenemos uno de los perfiles más necesarios, que es el docente, al cual hay que también tener un buen salario, tenerle buenas condiciones, invertir en su capacitación, invertir en su formación. En fin, esto es todo un universo. Que aún seamos 5 o seamos 4,333, necesitamos un tratamiento especial por el tema de sensibilidad, por el tema de necesidad y por lo que nosotros aportamos, que son los profesionales que mueven este país. Alberto, ya para ir cerrando quizás un poquito, no sé si tú tienes algo más que compartirnos Perdón, no te de tu estoy aporte. escuchando. Dame un segundo. Ok. Dame un segundo. Vamos a esperar que Alberto ya entre para ir dándole cierre y que nos haga unas últimas 3 o 4 recomendaciones puntuales para el sector educativo privado. Manden sus preguntas por aquí, señores, aprovechen. Ahí me decía una gente, bueno, señores, ahora que Alberto no está, lo que tiene que ver con el tema de cierre de año escolar y ese tipo de aspectos no se manejan por este live porque esto es relacionado a la parte impositiva. Ya ese tema, viene Alberto aquí, vamos a ver, ¿dónde está Alberto? Ah, no, aquí. Hablemos, todo lo que tiene que ver con cierre de año escolar lo hablaremos un poquito más adelante. Alberto, te me fuiste ahí, pero ya estás con Sí, nosotros. me entró una llamada, como dicen, entró una llamada de fuera. Mira, Alberto, sí, que Sí. si tú tenías, aparte de lo que tienes en la presentación, no sé si falta algo más que aportarnos, me gustaría que tú nos hicieras, para ir como cerrando este interesante tema, 3 o 4 puntos dirigidos específicamente para el ámbito de los colegios, para que ellos puedan implementar. Aterrízaselos directamente a su espacio. Señores, aprovechen también si tienen alguna otra pregunta, aparte de la que yo le estoy diciendo, pero me gustaría ir haciendo un cierre con 4 puntos, Alberto, de ejecutoriedad para colegios. Sí, bueno, aquí hay una pregunta por Mayra Almonte. Si pueden registrar su personal en fase, sí. Lo que no pueden hacerlo son las universidades, en cuanto al sector educativo. Pero sí pueden hacerlo los colegios educativos, los centros educativos, claro que sí. Bueno, puntualmente las medidas en beneficio va a ser para el tema del pago del ITEVIS de febrero, que ya pudieron hacerlo en marzo. Muy importante, se le dan 4 cuotas y estas cuotas no están afectadas del interés indemnizatorio. Eso fue algo que no dijimos. Acuérdense que en República Dominicana el interés indemnizatorio se supone que es el 30% de la tasa activa determinada por la Junta Monetaria. Sin embargo, históricamente era un 1.40, ahora es un 1.10 mensual. Entonces, ese interés indemnizatorio no va a castigarlos. Si tienen algún acuerdo de pago, segundo, si tienen algún acuerdo de pago,
Entonces van a beneficiarse de que ahora las cuotas van a ser la mitad y se va a duplicar el tiempo. Se va a doblar el tiempo en el cual tienen que cumplir con ese acuerdo de pago. El tema del IR2 es importantísimo, que ahora en vez de ser el 29 de abril, va a ser el 29 de mayo la declaración y pago de impuestos, y que va a hacer inmediatamente generarse 4 autorizaciones de pago que le van a permitir pagar en en mayo, junio, julio y agosto. Y tercero, muy importante, cuarto ya, muy importante, es la eliminación de la cuota del anticipo para marzo. Recuerden que será la última cuota, no va a ser necesario pagarla y simplemente hay que esperar mayo para hacer la declaración y hacer el pago. Aquí dice, aplicamos al fase, pero en lo que es fase 2, ¿cierto? Bueno. Ya, si tú quieres te doy una ayudita ahí, no sé. No, yo manejo fase, o sea, dale. yo tengo que manejar fase para los clientes. Yo me imagino que le llaman fase 2. Al que da la ayuda de los 5,000 pesos. Hay tres fases. Uno, que es el fase normal, que es menos de 5,000, nunca menos de 5,000, nunca más de 8,500, que para los empleados que fueron suspendidos. Hay un fase 2 que es para empresas manufactureras y MIPYMES, que acuérdense que hay una resolución del 2019 por parte del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, que cataloga las MIPYMES en micro, 8 millones de pesos, mediana, 58 millones de pesos, o sea, máximo de ingreso bruto, y 100 y pico millones de pesos, si mal no recuerdo, en el caso de las pequeñas empresas, perdón, medianas empresas. Entonces, sí, podrán beneficiarse de esos 5,000 pesos. Ahora bien, es el fase 2. Ahora bien, si no han suspendido ningún trabajador, si han suspendido a algún trabajador, entonces el trabajador, o sea, no califica para esa ayuda de los 5,000 pesos y el trabajador sí podrá beneficiarse. Esos trabajadores suspendidos sí podrán beneficiarse de fase. Y el fase 3, que es el que prevé el decreto, en el cual el Ministerio de Trabajo, tomando en cuenta la naturaleza de la empresa, podrá permitir que se acoja al fase. Ese no está bastante desarrollado, pero yo sugeriría que exploremos, si no entra ya, si ya suspendió algún empleado, que explore la posibilidad de que sea incluido en el fase la empresa, en ese fase 3, que tendremos que esperar cuando salgan los instructivos y cuáles son los criterios. No debería ser arbitrario ni nada. No, y no solamente eso, Alberto, en ese todavía no vamos a poder porque requiere que la empresa haya cerrado sus puertas y no esté operando, y no es nuestro caso. Recuerda que estamos operando de manera virtual. Entonces, realmente nosotros todavía estamos en fase 1 y fase 2. Entonces, estamos suspendidos y en activo. Que usted siga pagando, y lo tenga en nómina, aún con la puerta cerrada. Eso es correcto. Exactamente. Pero nada, a toda esta gente, Alberto, yo estoy muy contenta. Te tomamos 1 hora y 20 minutos de tu tiempo. Igualmente a toda la gente que se quedó en live. Nuestro primero con 117 gente, llegamos a ese tope. Yo estoy muy contenta, la primera vez que hacemos esto, honrada de que sea contigo. Y nada, yo quisiera decirle a las personas, bueno, tú que le cierres un mensaje de aliento, que esto va a pasar, lo dejo contigo. Sí. Señores, mejores tiempos vendrán. Yo creo que yo soy la persona que piensa que hay que ver lo positivo dentro de todo lo negativo. Hay veces que naturalmente uno se deja abrumar. Pasa con la pérdida de un ser querido, pasa con una situación de emergencia como esta, donde tenemos que estar dentro de la casa. Pero tengan la seguridad de que mejores tiempos vendrán. Y que esto ha permitido, este frenazo, ha permitido que nosotros empecemos a fijarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor, sobre todo dentro de nuestro núcleo familiar, a vernos a nosotros mismos por dentro, porque ahora tenemos que estar con la persona que a veces menos soportamos, que somos nosotros mismos. Y yo creo que de aquí va a surgir una nueva forma de ver la vida, va a surgir una nueva forma de ver las relaciones personales, pero sobre todo vamos a tener una nueva forma de ver la forma en la que hacemos negocios en República Dominicana. Y ustedes tienen una gran oportunidad de crecimiento a partir de esta situación. Y por suerte tienen una bendición, y es que pueden quedarse con su material cautivo, que son los estudiantes, a través de las redes sociales, o sea y a través de las plataformas. O sea que mejores tiempos vendrán. Alberto tiene un compromiso con N. Señores, pasen buen día y quédate en casa. Bye, bye. Hasta luego.